Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En esta ciudad de polvo y hormigón, donde las calles estrechas parecían absorber cada bocanada de aire, los árboles eran gigantes olvidados, sus ramas estiradas hacia el cielo como brazos desesperados, buscando desesperadamente la lluvia que ya no podían encontrar. La tarde de verano bañaba la ciudad con una luz dura, una luz cegadora que reverberaba en las viejas fachadas de los edificios, creando una atmósfera pesada, casi asfixiante. El aire parecía arder con cada respiración, saturado de calor, y cada movimiento de la sombra sobre el suelo polvoriento parecía luchar contra el calor sofocante. No era nada comparado con el peso que pesaba en el corazón de Madeleine. Caminaba sola, bajo la escasa sombra de los árboles, con pasos mesurados y regulares, desafiando la opresión del sol. Su piel oscura absorbía el calor sin pestañear, su sencillo vestido de verano fluía suavemente alrededor de sus piernas, sus brazos soportaban el peso de un bolso de cuero, símbolo de sus propias luchas. Su cabello, cuidadosamente recogido, caía en un peinado modesto pero decidido. Tenía 30 años, pero sus ojos ya reflejaban la sabiduría de una vida bien vivida, una vida forjada en las luchas por los derechos civiles y la igualdad. En ese preciso momento, sus ojos, absolutamente tranquilos, brillaron con un destello de determinación, como si supiera que ese día algo importante iba a suceder. Algo que iría más allá de los confines de esta asfixiante ciudad. Madeleine no era ninguna extraña en ese barrio. Su presencia aquí no era la de una simple transeúnte, sino la de una feroz activista por los derechos civiles. Ella era una voz que se escuchaba, un faro en la niebla, un símbolo de resistencia contra las injusticias sistémicas. Al otro lado de las calles, cada vez más desiertas por el calor agobiante, las miradas se volvían hacia ella, algunas admirativas, otras desconfiadas. Los susurros a sus espaldas, aquellas palabras susurradas en los rincones oscuros de los cafés o de las tiendas, se hacían cada vez más frecuentes. Sin embargo, Madeleine no tenía ningún interés en estos juicios. Ella siguió adelante inquebrantable, con una dignidad irreductible en cada gesto, en cada paso. Pero ese día, esa dignidad iba a ser puesta a prueba. El centro de la ciudad estaba a solo unas calles de distancia. Se dirigía a una reunión crucial con un grupo de activistas, una reunión que había estado esperando durante semanas. El ruido creciente de las discusiones que iba a dirigir allí, de la resistencia que iba a organizar, se mezclaba ya con su propio aliento. Ella sabía que este encuentro era un punto de inflexión, un momento en el que la ciudad, esta ciudad, finalmente comenzaría a comprender lo que siempre había sabido en el fondo, que el cambio no vendría de los que estaban en el poder, sino de aquellos que, como ella, se levantaron contra todo. Pero no fue la reunión la que marcaría su día. Mientras caminaba por un parque tranquilo, casi desierto a esa hora, vio a 2 policías patrullando. Sus ojos, marcados por años de prejuicios, se iluminaron tan pronto como vieron a Madeleine. La ciudad tenía esa forma insidiosa de quebrar mentes, de moldear conciencias creando distinciones invisibles, pero poderosas. Madeleine no encajaba en las casillas de quienes la miraban. Mujer negra, fuerte, independiente, decidida. Ella llevaba un peso que los demás no podían ver, un peso que los agentes de policía solían considerar sospechoso. El sargento Lefebvre, un hombre de unos 50 años, de complexión imponente y mirada dura, giró la cabeza hacia su compañero, el oficial Bernard. Bernard, mucho más joven, con el rostro aún marcado por la inocencia de sus primeros años de servicio, bajó la mirada mientras seguía los gestos de su superior. Lefebvre ya había tomado la decisión. Sabía que mujeres como Madeleine, mujeres negras que se atrevían a alzarse, eran elementos disruptivos en esta ciudad implacable. No necesitó palabras para dar su orden. Sus ojos solos eran suficientes. Iban a arrestar a esta mujer sin ninguna razón más allá del hecho de que no estaba donde ellos pensaban que debería estar. ¿A dónde vas así? La voz de Lefebvre resonó en el aire, aguda y autoritaria. Se paró frente a ella, sin siquiera intentar ocultar su desprecio. Madeleine se detuvo sin prisa, como si supiera que aquel enfrentamiento no era un simple asunto policial, sino una prueba que tendría que superar. Sus ojos, fijos en Lefebvre, no delataban ninguna emoción. Había visto ese tipo de miradas demasiadas veces como para sentirse intimidada por ellas. «Voy a una reunión», respondió con calma, con voz mesurada y clara.
El sargento Lefebvre asintió, como si sus sospechas se confirmaran. «Una reunión», repitió la pregunta con un sarcasmo que atravesó el aire caliente. «¿Estás seguro? Te ves un poco sospechoso». El joven Bernard, más indeciso, dio un paso adelante, con la mirada llena de dudas internas. Aún había lugar para la incertidumbre, pero esta empezaba a resultar abrumadora. «¿Tienes algún papel?», preguntó en voz baja, casi temblorosa, como si no se sintiera del todo cómodo con la situación pero no supiera cómo evitarla. Madeleine sintió que su corazón se pesaba, no por miedo sino por una tristeza familiar. Ella sabía que no era a ella a quien veían. Era la imagen que tenían de una mujer negra, una activista, una rebelde. Era la ira de esas miradas, de un poder que se intenta controlar, de una mirada de autoridad que se impone sobre ella. Pero ella no se rindió. Lo sabía, y el aire a su alrededor pareció espesarse. ¿Alguna vez has visto a un ciudadano negro transitar libremente sin que nadie lo revise?, preguntó con voz tranquila pero firme. Sus palabras sonaban como una pregunta persistente, una verdad tácita pero evidente. El sargento Lefebvre se burló. No era una risa alegre, sino una risa que se alimentaba de su poder, una risa llena de desdén. «Ya veremos», dijo con frialdad. Sus ojos se entrecerraron amenazadoramente y con un movimiento repentino, volvió su mirada hacia Bernard. «Átala al árbol». Sin previo aviso, Bernard agarró el brazo de Madeleine con fría violencia, apretando sus dedos alrededor de su piel. El otro oficial, Lefebvre, le agarró el bolso con una fuerza brutal, casi arrancándoselo de las manos. La obligaron a avanzar, con la mirada fija en un árbol imponente, un viejo roble cuyas ramas retorcidas parecían ser testigos de años de lucha. Era un árbol majestuoso, símbolo de la resistencia silenciosa de la naturaleza, pero ese día se convirtió en el lugar de su humillación. Cada paso que daba parecía plomo, pero Madeleine se negaba a someterse. Caminaba rígidamente, sin una sola queja, pero un brillo de desafío brillaba en sus ojos. La policía esperaba que ella cediera, que viera el miedo escrito en todo su rostro, pero ella no cedió. Sabía que buscaban más que un simple arresto. Intentaron quebrantar su espíritu, mostrarle quién tenía el poder, recordarle su lugar. Pero Madeleine no tenía margen de maniobra. El lugar que querían imponerle era el de una mujer negra, en silencio y sumisión, pero ella no era nada de eso. Ella sabía que su dignidad no estaba en venta. Cuando las muñecas de Madeleine fueron atadas al árbol, la tensión en el aire se hizo casi palpable. Los policías la miraron con sonrisas satisfechas en sus rostros, como si hubieran obtenido una victoria rotunda. Pero lo que no sabían era que la victoria no se medía por el dolor infligido, sino por la capacidad de resistir. «¿Creías que podías entrar aquí como si fueras alguien importante?», preguntó Lefebvre con cruel desprecio, con la mirada llena de la certeza de que el mundo le pertenecía, de que tenía derecho a decidir quién merecía respirar el mismo aire que él. «Te vamos a enseñar a conocer tu lugar». Madeleine no necesitó responder. Su mirada era satisfecha, su silencio un grito poderoso que resonó en la oscuridad de la injusticia. Los agentes de policía permanecieron allí, congelados en su ignorancia. Su ciega crueldad solo acentuaba su propia insignificancia. Los minutos pasaban como horas. El sol caliente se filtraba a través de las hojas, proyectando sombras distorsionadas en el suelo. Los murmullos de los transeúntes se hicieron más fuertes, pero el temor al regreso de la autoridad les impedía acercarse. Todo parecía congelado, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que sucedería a continuación. Y entonces se oyó el motor de un coche, al principio lejano, interrumpiendo el pesado silencio. Lejos de ser un vehículo de rescate, era un símbolo. Una señal de que el equilibrio de poder estaba a punto de cambiar. El coche negro, enorme e imponente, se deslizaba lentamente por el parque, contrastando su aspecto solemne con el bullicio que lo rodeaba. Madeleine reconoció el coche del alcalde. El sonido de los neumáticos sobre la grava se hacía cada vez más cercano y los ojos de los policías se congelaron en angustia. El alcalde, un hombre carismático, seguido de sus abogados y un equipo de periodistas, avanzó con paso decidido. Cuando sus ojos se encontraron con los de Madeleine, se detuvo y un escalofrío de dolor recorrió su rostro. Él nunca había querido que su hermana se viera reducida a ese estado. Él siempre había estado ahí para ella,
pero la escena frente a él, su hermana atada a un árbol, le hizo cuestionar su verdadera naturaleza. Fue una humillación pública y no lo soportaría. ¿Sabes a quién ataste a ese árbol? La voz del alcalde era baja, pero cada palabra, cada sílaba, emanaba una autoridad innegable, una amenaza serena pero firme. Sus ojos miraron a Lefebvre y Bernard con una intensidad fría que los hizo vacilar. Los agentes de policía intercambiaron miradas inseguras y su certeza flaqueó. Un activista, empezó Bernard, pero rápidamente se quedó en silencio bajo la mirada fija del alcalde. No, interrumpió el alcalde con voz gélida, acercándose a Madeleine. Han suspendido a una reconocida abogada, hermana del alcalde de esta ciudad, y una voz vital para la justicia. Lefebvre y Bernard quedaron atrapados. La luz de la verdad brilló, destrozando sus ilusiones de impunidad. No habían visto a la mujer que estaban humillando. No comprendieron la importancia del acto que acababan de cometer. No era demasiado tarde, pero las marcas de la injusticia infligida a Madeleine ya estaban grabadas en el tejido mismo de la ciudad. Madeleine, con las muñecas doloridas pero con el corazón intacto, volvió la mirada hacia su hermano. Ella sabía que ese momento, aunque terrible, contenía la promesa de algo más grande. Un punto de inflexión. Un punto de inflexión en la lucha por la justicia. Ella no estaba rota. Ella estaba más fuerte que nunca. El escenario de su humillación pronto sería el de su ascensión. El viento de la revuelta soplaría sobre esta ciudad, llevándose consigo prejuicios, injusticias y silencios. Madeleine no se dejó vencer. Sabía que la historia se estaba reescribiendo y que esta ciudad pronto se miraría en el espejo de sus propias contradicciones.